Para iniciar la construcción de un muro de adobe reforzado por caña, se debe preparar y plantar las balizas. Estas balizas son preparadas en obra y miden 40 centímetros de alto. Además, deben estar separadas de la línea de construcción unos 50 centímetros. Luego se coloca el eje principal utilizando clavos y un cordel, el cual va unido entre las dos balizas. Posteriormente se colocan los ejes perpendiculares, utilizando las balizas y con ayuda de una escuadra de albañil. Luego se colocan los límites de la cimentación. Utilizando una wincha se mide el espesor del cimiento y se colocan cordeles a esa altura. Después de eso, se procede a hacer el trazado de los límites de la cimentación, utilizando tiza en polvo y haciéndose ayuda de las líneas trazadas con los cordeles. Finalmente, se retiran los cordeles para dejar el trazado con tiza libre y listo para proceder con la excavación. Con la ayuda de la tiza se marca las líneas de corte con una vareta. Siguiente de este, se procede a retirar el material mediante la utilización de pico y pala. El pico se utiliza golpeando y cortando la tierra, para luego la pala ayudar a sacar esa tierra y ponerla automáticamente a los costados. Para el vaciado de solado se utiliza cemento y hormigón en 1 en 12. Este presenta un espesor de 10 centímetros, como podemos observar aquí. Siguiente de esto sigue la preparación de las cañas. Aquí es donde el solado ya está seco y se marca dónde van exactamente las cañas. Procedemos a marcar el punto exacto para poder así colocarlo y que estén firmes. Para la colocación vertical de cañas establecidas en durmiente se utiliza lo que son unos arrastres, para que así la caña pueda mantenerse vertical y no caerse en el proceso de echado de cimentación. Y para el vacío de cimentación utilizamos un concreto y hormigón de 1 en 10 más un 30% de piedras grandes, y la altura de esta sería de 60 centímetros. Para realizar la construcción del sobrecimiento debemos realizar un encofrado que servirá como molde. Luego procederemos al vaciado del sobrecimiento, que corresponde a un concreto ciclopio. El vaciado tiene que quedar perfectamente alineado con el encofrado y así lograremos tener un sobrecimiento nivelado. Antes de endurecer totalmente el sobrecimiento, con ayuda de un clavo realizaremos un broñado, el cual aumentará la adherencia del mortero con los adobes. Luego desencoframos el sobrecimiento y colocamos RC 250 encima del sobrecimiento, el cual se le llama proceso de impermeabilización. Luego procedemos a sentar los adobes, para el cual utilizaremos mortero de barro. Antes tenemos que humedecer las caras de los adobes que estarán en contacto con la tierra. Ahora comenzamos a poner los adobes maestros. Ahora, con ayuda de un escatillón, hallaremos las alturas de las hiladas, las cuales serán la misma para todas. Ahora verificaremos la horizontalidad del adobe con un nivel de mano. Luego procederemos a verificar la plomada de los adobes maestros con relación al sobrecimiento. El siguiente paso sería trasladar el nivel del adobe extremo con un nivel de mano y repetir la nivelación horizontal y vertical. Luego se colocan los adobes auxiliares de manera inclinada, amarrados por un cordel, para definir el plomo adecuado de los adobes intermedios, que solo necesitan nivelarse con ayuda de un martillo de goma. Se empieza a fraguar las juntas verticales, con ayuda de un badilejo infraguador. La junta entre adobe y adobe es de 2 centímetros. Y por último se traslada el nivel con la regla de aluminio y el nivel de burbuja, verificando que ésta quede centrada, para luego poder colocar el cordel y asentar los adobes del medio nuevamente.
Como paso consecutivo, colocamos el primer adobe maestro de la segunda hilada con ayuda de un escatillón humedeciendo su parte inferior. Luego procedemos a empezar a construir la segunda hilada, repitiendo los pasos anteriores y teniendo en cuenta la nivelación vertical, horizontal y el asentado adecuado de los adobes. Y es así como llegamos a la altura deseada para nuestros muros. Luego verificamos los refuerzos horizontales y así obtenemos el resultado final de nuestros muros reforzados con caña. El paso inicial es preparar el terreno y colocar las balizas. Estas balizas se realizan en obra. Luego colocamos el eje principal y los ejes perpendiculares, colocando así los límites de cimentación con el cordel. Luego, siguiendo los límites trazados con el cordel, trazamos los límites de cimentación con tiza en polvo. Al final, retiramos los cordeles y finalizamos el trazado de la cimentación. Así seguimos con la marcación de límites para el excavado. Ahora retiramos el material mediante la utilización de pico y pala y empezamos la excavación. Luego proseguimos con el vaciado de cimiento de concreto y hormigón en proporciones 1:10 más 30% de piedra grande, y este posee una altura de 60 centímetros. Luego se coloca el encofrado del sobrecimiento, ayudándonos de los cordeles y marcando con el tiralíneas sobre el cimiento. Luego se procede al vaciado del concreto a una altura correspondiente a las 2/3 partes de la altura del sobrecimiento. Después de esto se coloca la geomalla de tal manera que sobresalgan unas aletas de 20 a 25 centímetros. Después de eso se completa el rellenado del concreto, completando el tercio faltante. Después se marca la cara superior del sobrecimiento y después de marcarlo se cubre con una pintura asfáltica toda la superficie para evitar que el agua suba por capilaridad. Luego, para iniciar la colocación de los adobes, se coloca el adobe maestro, el cual debe ser humedecido. Para esto se utiliza la brocha. Después de haberlo humedecido, se coloca utilizando el escantillón para comprobar que éste esté a la altura deseada. Y luego se procede a comprobar la inclinación utilizando el nivel de mano. Siguiente de este, sobre el sobrecimiento se aplama todo el muro. Luego, una vez descantillado y nivelado, se coloca el segundo adobe maestro en el otro extremo, y para eso corremos a nivel con la regla de aluminio. Una vez nivelados los dos adobes maestros, se colocan los adobes auxiliares, en el que mandan los adobes secundarios es el cordel. Después se colocan los adobes secundarios y la separación entre adobe y adobe es de 2 centímetros y cada adobe tiene que estar nivelado. Para el fraguado se humedecen los cantos de los adobes con brocha y luego se introduce el barro con ayuda del validejo. Para el traslado de nivel de extremo se forman los adobes. Una vez nivelados y colocados los adobes, se coloca la rafia con una longitud de 60 centímetros de largo. Una vez colocadas las rafias, se coloca la segunda hilada de los adobes y así procedemos a nivelarla. Procederemos a la colocación y nivelación de los adobes maestros en la segunda hilada. Luego, asentaremos totalmente la segunda hilada de adobes. Después, colocaremos rafia cada 3 hiladas hasta la parte superior del muro, pero en la cabecera del muro se pondrá en la penúltima hilada. Luego colocaremos la viga solera encima del muro y procederemos al forrado del muro con geomalla, la cual se cortará en tramos según la forma del muro. La geomalla se tensará desde arriba y se amarrará de abajo hacia arriba con la rafia. La geomalla que sobra en la parte superior tiene que envolver a la viga solera.
Se envuelve la geomalla encima de la viga solera y se sigue amarrando progresivamente con la rafia. Luego se procede a tensar y amarrar por completo la geomalla al muro y luego se repite el procedimiento con los muros siguientes. Se procede a modular, cortar y colocar la geomalla previamente. Luego se repite el paso de envolver la geomalla por encima de la viga solera, siempre traslapándolo a 40 centímetros. Y por último, se tensa y amarra la geomalla a todos los muros y se obtiene el resultado final. Después de realizar los cimientos, empezamos con el armado del encofrado. El encofrado tiene dimensiones de 1,20 m por 40 centímetros y es de madera. Además es rígido y compacto, ya que va a soportar los golpes de los pisones y de la tierra compacta. Luego viene la fabricación de la mezcla de tierra tamizada más agua, y esta se realiza en obra en un costado con la lampa, el agua y la tierra. Luego esta se vierte en el interior de los encofrados. Una vez vertida, vamos a proceder al apisonado con el pisón manual en cada tongada, para así empezar a producir rigidez con la tierra vertida. Luego procedemos a compactar todas las tongadas del tapial y una vez terminado se realiza el desencofrado. Luego continuamos con el encofrado y compactado de la tapia perpendicular a la anterior, y esta se compacta utilizando las tongadas hasta completar la tapia. Se termina de vaciar la tapia y luego se procede al desencofrado. Nivelamos la tapia al nivel que corresponde, como podemos ver aquí. Y seguido de eso procedemos a poner el segundo encofrado para la segunda hilada, como podemos ver ahí. Ahora procedemos al vaciado de la mezcla en la segunda hilada de tapias. Después apisonamos con un pisón manual cada tongada hasta completar el tapial. Luego se procede al desencofrado y se repite el proceso en la tapia perpendicular. Acá podemos observar el desencofrado de la segunda hilada de tapias, siempre cuidando que esté traslapada o desfasada en relación a la hilada de abajo. Y por último, este sería el resultado final, con las hiladas necesarias para llegar a la altura del edificio. Primero realizamos la colocación de balizas y procedemos poniendo el eje principal. Luego colocamos los ejes perpendiculares y la colocación de límites de cimentación. Así luego procedemos al trazado de límites de cimentación con tiza en polvo, para finalmente tener el retiro de los cordeles. Luego se hace la marcación de los límites de la excavación con ayuda de la barreta, y con ayuda de lampa y pico se retira la tierra. Todo esto para poder realizar el vaciado del solado de 5 centímetros. A continuación, se preparan los dowels y se ubican los dados de concreto sobre el solado, para después colocar los dowels y realizar el vaciado del cimiento. Una vez hecho esto, continuamos con el encofrado del sobrecimiento, con un ancho de 29 centímetros. Se vacía el sobrecimiento a 20 centímetros por encima del nivel del terreno. Siguiente de este, procedemos a agarrar un clavo y empezamos a gruñar el sobrecimiento. Se humedece la superficie del terreno con una brocha y se anclan los dobles a 60 y a 90 centímetros. Humedecemos el bloque maestro con brocha de agarre. Asentamos el bloque maestro con el escatillón a 1 centímetro de distancia del sobrecimiento.
Se procede a la nivelación vertical y finalmente procedemos a nivelar el bloque maestro con la ayuda de la plomada. Ahora extendemos el nivel de mano en los vértices maestros para verificar su horizontalidad. Ahora colocaremos los bloques auxiliares donde se sujetará el cordel, el cual nos indicará la altura y el alineamiento de los demás bloques. Luego de esto verificaremos la horizontalidad total de los adobes asentados y después procederemos a fraguar los adobes, para el cual humedecemos con una brocha y agua los cantos para introducir el mortero con ayuda del balilejo, y de esta manera rellenaremos todas las juntas hasta completar la primera hilada. Después completaremos hasta la tercera hilada de adobes para colocar el refuerzo horizontal, que es un fierro horizontal que se amarrará a cada uno de los fierros verticales, y este proceso se repetirá cada 3 hiladas. Que se completa la altura del muro, se empieza a vaciar el brut líquido en los alvéolos y luego, una vez que está todo seco, se procede al gruñado de las juntas. Después se apuntala y se encofra la losa maciza y se le agrega una malla en doble dirección. Después se vacía el concreto del techo dentro del encofrado. Y una vez que está seco, se retira el encofrado y tenemos el resultado final. Para realizar el armado del entrepisos, primero habilitamos las piezas de madera que son realizadas en obra. Luego seguimos con la colocación de vigas soleras, las cuales serán puestas sobre los muros que ya tenemos. Y así luego colocamos los travesaños y los dinteles. Dentro de cada dintel alcanzan 3 piezas de madera. Luego procederemos al tensado y al amarre de la geomalla, para luego pasar a la fijación de las viguetas mediante clavos lanceros. Y una vez colocadas las viguetas, se asientan los adobes entre ellas y se realiza un relleno de barro entre las vigas soleras. Después del asentado de adobes entre viguetas y el relleno de barro entre vigas soleras, procedemos a la instalación del entablado machimbrado. Tenemos que procurar que estos no coincidan en una misma viga, ya que no podría sostener toda la fuerza que se va a ejercer arriba, y lo tenemos que asegurar con unos clavos directamente unidos con las vigas. Para el asentado y fragado con ladrillo pecelero lo hemos utilizado para rellenar los contrafuertes, como podemos observar aquí. Ahora procedemos a la instalación del rastrel, para luego hacer la colocación de la lámina de polietileno. Después de eso, colocaremos la malla electrosoldada. Siguiendo con el proceso, se procede al vaciado de la capa de compresión, el cual tiene un espesor de 4 centímetros. Luego se procede a la instalación de los pisos cerámicos para tener un mejor acabado y que todo se vea más parejo. Y así es como llegamos al resultado final. Como primer paso para construir con la quincha, deberemos habilitar las piezas para estas y asimismo los paneles de puertas, ventanas, regulares y de tierra aligerada. Los paneles de quincha son de 1,20 m y también se pueden utilizar medio panel de 60 centímetros. Después de esto vamos a continuar con la colocación de columnas, manteniendo su verticalidad. Como paso siguiente empezamos con la instalación de paneles prefabricados sobre los rastreles. Después de esto empezamos con la habilitación de cañas enteras de 1 pulgada para quincha prefabricada. Con estas realizaremos el trenzado de los paneles. Para instalar los paneles tenemos dos alternativas.
siendo una de estas montar los paneles ya tejidos para luego clavarlos al rastrel y a las columnas con clavos lanceros de 3 pulgadas. Luego se coloca la viga solera sobre los paneles prefabricados y a continuación se procede al relleno de los paneles de tierra aligerada utilizando un encofrado de madera con prensa sargento. El otro método de instalación de los paneles de quincha hubiera sido colocarlos sin trenzar para poder trenzarlos una vez ya instalados. Luego del trenzado de cañas en panel de 4 pulgadas, como podemos observar, procedemos al revestimiento primario de barro con paja picada en un uso de plancha para aplicar la mezcla de quincha de 3 pulgadas y se arena con una regla de madera al bastidor y columnas. Procedemos con la colocación de viguetas interiores de 2 pulgadas por 6 pulgadas sin rebaje en cumbrera con una unión en clavo de 5 pulgadas y se utiliza un cordel para alinear y fijar con clavos lanceros. Luego proseguimos con el relleno entre viguetas con cañas de 1 pulgada como podemos observar en el video. Ahora procedemos a la colocación de tableros de OCB de 20 milímetros, los cuales tienen un largo de 2.44 metros por un ancho de 1.22 metros, los cuales van a ser anclados con clavos lanceros sobre las viguetas. Ahora hacemos la instalación de capa impermeabilizante con un traslape de 10 centímetros y fijado al tablero. Luego colocamos las correas de 1 pulgada por 1,5 pulgadas para fijar las tejas. Y ahora hacemos la colocación de la torta de barro entre las correas para generar el aislamiento térmico. Siguiendo el paso anterior, se procede a colocar las tejas de arcilla que tienen una medida de 35 por 17,8 centímetros, teniendo en cuenta que las tejas canal deben estar clavadas a las correas generando un traslape de 5 centímetros. Y siguiente a esto se procede a la colocación de las tejas cobija que se ponen con un mortero en proporción de 1:5. Una vez que todo esto está terminado se puede observar el resultado final. Como primer paso, realizamos el trazado de límites de cimentación. Luego realizamos el excavado de la cimentación concuerdo a los límites trazados. Luego realizamos el vacío de dados de concreto de 30 por 30 por 30 centímetros. En este caso no es necesario hacer un vaciado de base de columnas, ya que solo vamos a obtener 2 dados para el inicio de la escalera. Mientras el concreto siga frío, se empotran unas pletinas metálicas. Acto seguido se procede a la habilitación de la madera, el secado, trazado, corte y preservación de las piezas. Luego se colocan las ancas y se fijan a las viguetas de 3 por 8 pulgadas a través de pletinas metálicas y a los dados de concreto. Seguimos con la fijación de contrapasos. Como podemos ver, cada contrapaso mide 17,5 centímetros de altura, como se aprecia. Luego seguimos con la fijación de pasos. Este cuentan con un ancho de 0.25 centímetros y un largo de 90 centímetros. Después terminamos con la instalación de las barandas. Cada baranda tiene una altura de 1,20 m y se coloca en secuencia de las escaleras, como podemos ver. Ahora procedemos a seguir con la colocación de las barandas en la escalera hasta culminarlas. Después de comenzaremos a realizar lo que es el acabado del piso. Podemos ver que el piso pasó justo por debajo de la escalera y así tapa los elementos de anclaje, y de ahí podemos proceder a darle los toques finales a la escalera y lijarla para terminar de alisar algunas superficies y darle mejor acabado
la carpintería en general. Y ya para darle el acabado final, podemos darle una capa de barniz para unificar todo y que la escalera esté completamente lista. Así es como se llega al resultado final. Finalmente, se procede a la habilitación de la madera para las vigas y viguetas del sol y sombra. Las vigas tienen un encuentro a media madera y las viguetas están clavadas a estas. En la parte superior tenemos una celosía de listones de madera de 5 por 5 centímetros. Y este sería el resultado final.